Las luces navideñas se difuminaban a través de mi parabrisas mientras conducía bajo la nieve que caía, con el coche lleno de regalos e ingredientes para mis famosos rollos de canela. Yo era Dorothy Williams, aunque todos me llamaban Dot, y a mis 68 años, creía que lo sabía todo sobre mi familia. Esa noche demostraría que estaba terriblemente, devastadoramente equivocada. Mi esposo Harold había fallecido hacía 3 años, y las fiestas habían sido solitarias sin él. Pero tenía a mi hijo Kevin, a su esposa Sarah, y a mi preciosa nieta Emma para llenar ese vacío. O eso creía. La verdad me esperaba en esa casa suburbana perfectamente decorada, oculta detrás de luces parpadeantes y coronas de diseño. Cuando entré en su entrada, noté lo impecable que estaba todo. Ni una sola decoración fuera de lugar. Cada luz en forma de carámbano colgando exactamente a la misma altura. La corona en la puerta centrada con precisión matemática. Sarah siempre había sido muy particular con las apariencias, pero yo lo atribuía a que quería que todo se viera bonito. Ahora me pregunto si había preferido no ver la realidad. Toqué la puerta, equilibrando las bolsas de regalos y mi maleta, imaginando ya el grito emocionado de Emma al verme. En su lugar, la puerta se abrió, y apareció Sarah con un suéter de cachemira color crema, que probablemente costaba más que el pago mensual de mi coche, con una expresión tan fría como el aire invernal. Dorothy. Ni mamá, ni siquiera una sonrisa, solo mi nombre, pronunciado como una acusación. «Feliz Navidad, cariño», dije, reprimiendo la ansiedad familiar que siempre sentía cuando Sarah usaba ese tono. «¿Dónde está mi Emma?» Sarah dio un paso atrás, permitiéndome entrar en el vestíbulo con evidente desgano. La casa olía a velas caras, algo entre vainilla y cedro, pero debajo había algo más, algo estéril y poco acogedor, que no lograba identificar. «Emma está aprendiendo sobre las consecuencias», dijo Sarah, alisando su cabello perfectamente peinado con una mano bien manicurizada. Rompió una de mis esferas de cristal Waterford esta mañana. La destruyó por completo. ¿Tienes idea de cuánto cuestan? Dejé mis bolsas con cuidado, mirando a mi alrededor en busca de cualquier señal de mi nieta. La sala estaba impecable, como una fotografía sacada de una revista de decoración. Cada cojín perfectamente acomodado, cada superficie reluciente. No parecía un lugar donde viviera una niña. Parecía un museo. «¿Dónde está?», pregunté de nuevo, con la voz más cortante de lo que había planeado. La sonrisa de Sarah tenía bordes como vidrio roto. «Afuera», pensando en lo que hizo. «Los niños necesitan entender que las acciones tienen consecuencias, Dorothy. Quizás si más padres realmente educaran en lugar de malcriar a sus hijos, no tendríamos tantos mocosos malcriados corriendo por ahí». Sus palabras me golpearon como un impacto físico. «¿La dejaste afuera?» «Sarah, estamos a menos de 2 grados». «Tiene su abrigo», dijo Sarah con desdén mientras caminaba hacia la cocina. «Puede entrar cuando esté lista para disculparse como corresponde y prometer que no volverá a pasar. Así es como los niños aprenden responsabilidad». La seguí a la cocina, con la mente dando vueltas. Kevin estaba de pie junto a la isla, con una copa de vino en la mano, desplazándose por su teléfono como si nada fuera fuera de lo normal. Mi hijo. El niño que yo había criado para defender lo que es correcto. Levantó la vista cuando entramos, ofreciéndome esa sonrisa débil que había perfeccionado con los años. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo el viaje?» «Kevin, tu hija está afuera en la nieve», dije, luchando por mantener la voz firme, por no gritarles a los dos. Él miró a Sarah y vi algo pasar entre ellos, alguna comunicación silenciosa que me excluía por completo. «Sarah se está encargando», dijo finalmente, tomando otro sorbo de vino. «Emma tiene que aprender a respetar las cosas bonitas. La esfera que rompió era muy cara». Fue entonces cuando supe que algo estaba fundamentalmente mal en esa casa perfecta. Eso no era disciplina, era algo completamente distinto. Fui directo a la puerta trasera sin decir una palabra más, ignorando las protestas de Sarah detrás de mí.
A través del cristal pude ver una pequeña figura acurrucada contra los muebles del patio, temblando a pesar de su abrigo rosa. La nieve caía con más fuerza ahora, acumulándose en su oscuro cabello como una capa de azúcar glas. Mi nieta levantó la vista cuando escuchó abrirse la puerta. Sus mejillas estaban rojas por el frío, sus labios ligeramente amoratados, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas que me partieron el corazón. «Abuela Dorothy», susurró, con una voz tan pequeña que apenas la oí. «Mamá dice que no puedo entrar hasta que aprenda mi lección». Estuve de rodillas en cuestión de segundos, abrazándola contra mí, sintiendo lo fría que estaba su pequeño cuerpo a través del abrigo. «¿Qué lección, mi niña? Dile a la abuela qué pasó». Choqué sin querer con el árbol de Navidad cuando estaba tratando de alcanzar mi regalo. Uno de los adornos especiales de mamá se cayó y se rompió. Dije que lo sentía, pero ella dijo que lo siento no arregla las cosas caras. Dijo que lo siento es solo una palabra que usa la gente cuando no quiere enfrentar las consecuencias. Por encima de la cabeza de Emma, pude ver a Sara y Kevin mirándonos desde la ventana. Sara tenía los brazos cruzados, con una expresión de irritación apenas contenida que no alcanzaba a esconder la ira que hervía debajo. Kevin estaba detrás de ella, incómodo, pero sin hacer ningún intento de intervenir. Ninguno de los dos parecía tener la menor intención de traer a su hija adentro. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera, cariño?», pregunté, temiendo la respuesta. «Desde el almuerzo», susurró Emma. «Mamá me hizo comer afuera también, me trajo un sándwich y dijo que podía pensar en lo que hice mal mientras me lo comía. Dijo que el frío me ayudaría a recordar ser más cuidadosa». Desde el almuerzo. Miré mi reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Esta niña había estado afuera, en el frío, casi 5 horas. ¡5 horas! ¿Por un accidente que cualquier niña de 8 años podría haber tenido? Me puse de pie tomando su manita helada entre mis manos. Sus dedos estaban como hielo. «Vamos, cariño, vamos adentro ahora mismo». Entré directamente por la puerta, con Emma detrás, lista para pelear. Sara estaba esperando en la cocina, con un rostro convertido en una máscara de irritación controlada que no alcanzaba a esconder la ira que hervía debajo. «Dorothy, por favor no sabotees mi manera de criar», dijo con una calma forzada. «Emma necesita entender el valor de las cosas caras. Necesita aprender que la falta de cuidado tiene consecuencias reales en el mundo real. Lo único que Emma necesita entender es que es amada», dije con la voz más dura de lo que pretendía. «Kevin, ve y empieza a correr un baño caliente para tu hija ahora mismo». Kevin me miró a mí y luego a Sara, como un venado atrapado en los faros, claramente dividido entre su madre y su esposa. «Tal vez deberíamos calmarnos y hablar de esto racionalmente», dijo. ¿Calmarnos? Sentí que algo dentro de mí se rompía. Años de morderme la lengua finalmente quebrándose. Tu hija de 8 años ha estado afuera en el frío durante 5 horas porque accidentalmente rompió un adorno. No hay nada calmado en esa situación. No hay nada que discutir. La máscara de Sara se resquebrajó un poco, revelando algo frío y calculador debajo. Ese adorno costaba $400, Dorothy. Era una pieza de edición limitada de la colección navideña de Waterford. Emma necesita entender que la falta de cuidado tiene consecuencias financieras reales. Tiene 8 años, Sara. Y eso es lo suficientemente grande como para ser más cuidadosa, replicó Sara. Tal vez si la gente dejara de tratar a los niños como si fueran de cristal, en realidad desarrollarían un sentido de responsabilidad. El mundo no la va a consentir como lo haces tú. Miré a Kevin.
rogándole en silencio que defendiera a su hija, que mostrara aunque fuera una chispa del hombre que yo había criado, que defendiera lo que era correcto. En cambio, dio otro sorbo de vino y volvió a mirar la pantalla de su teléfono como si allí estuvieran todas las respuestas del universo. Fue entonces cuando entendí realmente lo que estaba viendo. Esto no era solo un desacuerdo sobre estilos de crianza, era algo mucho más siniestro. Llevé a Emma arriba, sin pedir permiso. Le preparé un baño caliente y la ayudé a quitarse la ropa húmeda. Mientras la envolvía en una toalla esponjosa, ella me miró con esos grandes ojos marrones que me recordaban tanto a Kevin cuando tenía su edad. ¿Estoy en problemas, abuela? No, cariño, no estás en problemas para nada. Pero rompí el adorno de mamá. Dijo que era muy caro y que soy descuidada e irresponsable. Le aparté el cabello oscuro de la cara, sintiendo cómo se me rompía el corazón al ver cómo había interiorizado las palabras crueles de Sara. A veces, los adultos también cometen errores, Emma. A veces se olvidan de lo que realmente importa, y las cosas nunca son más importantes que las personas. ¿Entiendes eso? Asintió despacio, aunque pude ver la duda en sus ojos. Sara había estado moldeándola durante años. Mientras Emma se remojaba en el baño caliente, salí al pasillo y llamé a mi mejor amiga Maggie. Contestó al segundo timbre, su voz llena del espíritu navideño. «Dot, ¿cómo va la Nochebuena en la casa perfecta?» «Maggie, necesito que hagas algo por mí», dije en voz baja, cuidando que nadie escuchara. «Necesito que busques las leyes de divorcio en este estado. En específico, ¿qué derechos tienen los abuelos?» Hubo una pausa, y cuando Maggie habló de nuevo, toda la alegría se había desvanecido. «Ay, cariño, ¿qué pasó?» Le conté todo, cada detalle desde el momento en que llegué. Cuando terminé, Maggie guardó silencio por un largo momento. «Dot, eso no es crianza. Eso es abuso. Tal vez emocional, pero sigue siendo abuso». «Lo sé», dije sintiendo lo pesada que se volvía la palabra en mi boca. La pregunta es, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, para empezar, documenta todo. Toma fotos, lleva notas, fechas, horas, exactamente lo que se dijo y se hizo. Y Dot, esa niña tiene suerte de tenerte a ti. No dejes que te saquen de su vida. Después de ponerle a Emma su pijama y acomodarla con una taza de chocolate caliente, bajé nuevamente. Kevin y Sara estaban ahora en la sala, sentados junto a su chimenea perfecta, como si no hubiera pasado nada fuera de lo normal. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus rostros, haciéndolos parecer desconocidos. Sara levantó la mirada cuando entré. «Espero que entiendas que lo que pasó esta noche no puede volver a ocurrir, Dorothy. No voy a permitir que se socave mi autoridad en mi propia casa. Kevin y yo somos un frente unido y necesitamos que respetes nuestras decisiones como padres». «¿Tu autoridad?» Me senté frente a ellos, estudiando el rostro de mi nuera, mirándola de verdad, quizá por primera vez desde que Kevin la trajo a casa hace 5 años. «Sara, ¿puedo preguntarte algo?» Ella inclinó la cabeza, probablemente esperando algún tipo de disculpa. «Por supuesto. ¿Alguna vez has amado realmente a esa niña? ¿O es solo otra cosa que necesitas manejar a la perfección? ¿Solo otra cosa que controlar y organizar como los muebles?» La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Kevin dejó su copa de vino sobre la mesa con un golpe seco que me hizo estremecer. «Mamá, eso no es justo». «¿No lo es?» Mantuve la mirada fija en Sara. «Porque desde donde yo estoy, parece que ves a Emma como un problema que hay que resolver, no como una niña que necesita ser amada. No es un proyecto, Sara.
No es algo que necesite ser arreglado o perfeccionado. La sonrisa de Sara era hielo puro, sin llegar jamás a sus ojos. Veo a Emma como una niña que necesita estructura y disciplina. Tal vez si más personas entendieran eso, no tendríamos una generación de niños malcriados y faltos de respeto corriendo por ahí creyendo que el mundo les debe algo. Los niños necesitan límites, necesitan consecuencias, necesitan entender que la vida no es solo diversión y juegos. Tiene 8 años, Sara. Rompió un adorno por accidente. Y ahora sabe que debe tener más cuidado, dijo Sara con un encogimiento de hombros como si el asunto estuviera completamente resuelto. Así es como aprenden los niños, a través de consecuencias, a través de entender que sus acciones importan. Estoy preparándola para el mundo real, Dorothy, no para un mundo de fantasía donde todo se perdona y se olvida. Miré a Kevin, suplicándole en silencio que viera lo que yo veía, que reconociera lo mal que estaba todo. Pero mi hijo solo se quedó ahí, tan débil como siempre cuando se trataba de su esposa, atrapado en la telaraña que ella había tejido a su alrededor. Fue entonces que supe que tenía que profundizar más, tenía que entender qué estaba pasando realmente en esa casa. A la mañana siguiente, el día de Navidad, observé a Sara orquestar la apertura de regalos como una operación militar. Emma tenía que esperar permiso antes de tocar cada regalo. Tenía que abrirlos lenta y cuidadosamente, procurando no romper el papel. Tenía que recoger el papel de regalo de inmediato, doblándolo ordenadamente para reciclar. Y tenía que escribir notas de agradecimiento por cada regalo antes de pasar al siguiente. La alegría fue drenada sistemáticamente de la mañana de Navidad hasta que Emma solo cumplía las instrucciones, su emoción reemplazada por obediencia cuidadosa. No gritó de alegría ni una sola vez, no se emocionó con ningún regalo, solo los abría, decía con educación, «Muchas gracias», y pasaba al siguiente. Pero yo estaba observando más que los regalos. Observaba la forma en que Sara controlaba cada aspecto de esa casa, cada interacción, cada instante. Kevin se movía por su propio hogar como un invitado, pidiendo permiso a Sara para todo, desde cuándo desayunar hasta qué canal de televisión podían ver. Era sutil, pero una vez que empecé a notarlo, no pude dejar de verlo. «Sara, ¿puedo hacer un poco de café?» «Sara, ¿está bien si pongo el partido?» «Sara, ¿debería darle otro regalo a Emma ahora?» Cada decisión, cada acción pasaba primero por Sara. Cuando Sara subió a arreglarse, arrinconé a Kevin en la cocina. Estaba cargando el lavavajillas con la precisión de alguien que había sido entrenado para hacerlo exactamente como a Sara le gustaba. «Hijo, tenemos que hablar». No levantó la vista mientras acomodaba los platos en filas perfectas. «Mamá, por favor no empieces. Es Navidad. ¿Podemos tener un buen día?» «Kevin, mírame». Esperé hasta que se dio vuelta. «¿Cuándo dejaste de ser el padre en esta casa?» Su rostro se puso rojo. «Eso no es justo. Sara y yo somos compañeros. Tomamos decisiones juntos. Somos un equipo». «¿De verdad? Porque lo que vi anoche fue a tu esposa abusando emocionalmente a tu hija mientras tú estabas ahí tomando vino. Eso no es compañerismo, Kevin. Eso es rendición». «Mamá, no entiendes. Sara tiene un sistema. Emma estaba bien. Aprendió su lección». Emma no estaba bien. Mantuve la voz baja pero firme. Estuvo afuera en clima helado durante 5 horas, Kevin. 5 horas. Y tú lo permitiste. Estuviste ahí con tu copa de vino y lo dejaste pasar. Él volvió al lavavajillas, los hombros tensos. «Sara sabe lo que hace. Tiene un título en desarrollo infantil. Entiende mejor que nosotros la psicología infantil». «¿De dónde?» Kevin se detuvo.
las manos aún sobre los platos. ¿Qué? ¿Dónde obtuvo Sara su título en desarrollo infantil? ¿En qué universidad? El silencio entre nosotros se hizo enorme. Finalmente, Kevin dijo, no recuerdo exactamente. Alguna universidad en California, creo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. En 5 años de matrimonio, durante innumerables conversaciones sobre la educación y el desarrollo de Emma, Sara había mencionado su experiencia académica constantemente. La había usado para justificar cada decisión, cada regla, cada castigo. Pero ahora, preguntado directamente, Kevin ni siquiera podía nombrar la escuela. Kevin, ¿alguna vez has visto realmente el título de Sara? Cerró el lavavajillas con más fuerza de la necesaria, haciendo que los platos tintinearan. Mamá, basta, de verdad, estás exagerando las cosas. Voy a preguntarte una vez más, y quiero que pienses bien tu respuesta. Esperé hasta que me miró. ¿Eres feliz? ¿Emma es feliz? ¿Es esta la vida que querías para tu familia? Cuando me miró, de verdad me miró, vi algo que no había visto en años. Un destello del hijo que yo había criado. El niño que se enfrentaba a los intimidadores en el patio del colegio. El que defendía a sus amigos y luchaba por lo que era correcto. A veces me lo pregunto. Susurró tan bajo que casi no lo escuché. Ahí supe que mi verdadero trabajo apenas estaba empezando. Ya no solo estaba luchando por Emma, también estaba luchando por mi hijo. Esa tarde, mientras Sarah estaba ocupada organizando sus regalos de Navidad por categorías y probablemente calculando su valor de reventa, y Kevin veía fútbol en su despacho como un prisionero al que le concedían tiempo de recreo, ofrecí llevar a Emma al parque. Sarah aceptó enseguida, probablemente feliz de vernos fuera de su entorno perfectamente controlado. Mientras ayudaba a Emma a ponerse el abrigo, Sarah le dio una lista de instrucciones. No ensucies la ropa, no trepes demasiado alto, no hables con extraños, no corras mucho, regresa cuando la abuela diga que es hora. ¿Entiendes todo eso, Emma? Sí, mami. ¿Qué vas a hacer? No voy a ensuciar mi ropa, ni a trepar demasiado alto, ni a hablar con extraños, ni a correr mucho, y voy a regresar cuando la abuela diga que es hora. Sarah asintió con satisfacción. Buena niña. Mientras caminábamos hacia el parque, Emma me tomó de la mano con suavidad, como si no estuviera segura de si tenía permitido agarrarla bien. El parque estaba tranquilo. La mayoría de las familias celebrando en casa, pero algunos niños jugaban en los columpios cubiertos de nieve. Mientras Emma jugaba en los columpios, me senté en una banca e hice 2 llamadas telefónicas. La primera fue a mi amiga Patricia, que trabajaba en el Tribunal de Familia. Patricia, hipotéticamente, si alguien sospechara que un niño está siendo emocionalmente maltratado, ¿cuáles serían los primeros pasos? Documentación, dijo de inmediato. Fotos, grabaciones si son legales en tu estado, testigos, notas detalladas. Pero tienes que tener cuidado. Si esto llega a la corte y no tienes pruebas sólidas, podrías perder todo acceso a esa niña. Los tribunales protegen muchísimo los derechos de los padres, incluso cuando esos derechos están siendo abusados. Mientras Emma jugaba, comencé a tomar fotos. No de Emma divirtiéndose, sino de su comportamiento. La forma en que miraba constantemente por encima del hombro, comprobando que no estuviera haciendo nada malo. Cómo pedía permiso antes de tirarse por el tobogán. La manera ansiosa en que se mordía el labio. Cómo nunca realmente reía, solo sonreía con cuidado. Estos no eran comportamientos de una niña de 8 años segura y feliz. Eran los comportamientos de una niña que vive con miedo. Cuando regresamos a la casa, decidí poner a prueba mi teoría. Sarah
Estaba pensando que Emma ha sido una niña tan buena hoy. Quizás podríamos pedir su pizza favorita para la cena. Yo invito. Sarah levantó la vista de su hoja de inventario de regalos codificada por colores. Emma no tiene comidas favoritas, Dorothy. Ella come lo que es nutricionalmente apropiado para su edad y nivel de actividad. No satisfago los antojos de los niños. Pero, ¿nunca ha mencionado que le gusta alguna comida en particular? Insistí. No refuerzo la alimentación emocional. Así es como la gente desarrolla relaciones poco saludables con la comida. Emma come comidas balanceadas a intervalos regulares. No tiene permiso de pedir alimentos especiales solo porque es Navidad. Miré a Emma, que estaba sentada silenciosamente en la mesa de la cocina con un libro para colorear. ¿Qué te gusta comer, cariño? Emma miró rápidamente a Sarah antes de responder, con los ojos llenos de cálculo. Lo que mamá prepare está bien, abuela. Pero vi la mirada de anhelo que le lanzó al imán del repartidor de pizza en el refrigerador y mi corazón se rompió un poco más. Más tarde esa noche, mientras Sara estaba en su llamada telefónica nocturna con su hermana, una conversación que siempre parecía consistir en quejarse de lo difícil que los demás hacían su vida, hice algo que nunca antes había hecho, algo que sabía que estaba mal, pero que sentí necesario. Revisé la oficina de Sara. El escritorio estaba tan organizado como todo lo demás en la casa, con carpetas etiquetadas y sistemas de archivo codificados por colores. Documentos financieros en un cajón, administración del hogar en otro, los registros escolares de Emma en un tercero. Pero fue lo que encontré en el cajón inferior lo que me heló la sangre. Una carpeta titulada Emma, Problemas de Conducta, contenía notas detalladas sobre las supuestas infracciones de Emma de los últimos 2 años. Hablar demasiado fuerte durante la cena, dejar juguetes fuera de su lugar, llorar cuando la disciplinaban, no obedecer de inmediato, hacer demasiadas preguntas, expresar preferencias por ciertos alimentos, tararear mientras jugaba, dibujar en vez de hacer la tarea inmediatamente. Cada entrada estaba fechada y escrita en un lenguaje clínico, como si Emma fuera un sujeto de laboratorio en lugar de una niña que necesitaba amor. Pero fue la nota al final de la entrada más reciente lo que me hizo sentarme de golpe en la silla de diseñador de Sara. Considerando estrategias de modificación conductual más intensivas, Kevin sigue siendo demasiado permisivo. Puede que sea necesario limitar su influencia en la disciplina de Emma, considerar reducir el tiempo 1 a 1 entre ellos para evitar retrocesos en el progreso. Emma responde mejor al aislamiento y a la retirada de privilegios. Tomé fotos de cada página con mi teléfono, mis manos temblando ligeramente. Fue entonces que escuché pasos en el pasillo. «Dorothy, ¿qué estás haciendo aquí?» Levanté la vista y vi a Sara de pie en la puerta. Su expresión indescifrable. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a fingir. Ya no iba a ser diplomática. Buscando la verdad, dije con calma, cerrando la carpeta, pero no ocultando lo que estaba haciendo. Y creo que la encontré. Sara entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de ella con una precisión calculada. Cuando volvió a mirarme, la máscara había desaparecido por completo. Lo que vi en sus ojos no era ira ni vergüenza, era cálculo. Frío, carente de emoción. «No tienes idea de con qué estás lidiando», dijo suavemente. Esa niña era un monstruo cuando conocí a Kevin. Malcriada, indisciplinada, completamente fuera de control. Tenía rabietas, le pegaba a Kevin y le decía que lo odiaba. Se negaba a comer cualquier cosa que no fuera nuggets de pollo o macarrones con queso. Estaba completamente salvaje. Durante los días y semanas siguientes, construí mi caso cuidadosamente. Documenté todo, contacté cada recurso posible y lenta y metódicamente inicié el proceso de salvar a mi nieta de la mujer que se había casado con mi hijo, con la intención específica de controlar cada aspecto de sus vidas. Tomó meses de planificación cuidadosa, batallas legales, audiencias de custodia
y momentos en los que pensé que podría perderlo todo. Pero al final, la verdad salió a la luz. Las mentiras de Sara, sus manipulaciones, su abuso sistemático, tanto hacia Kevin como hacia Emma. El fallo del juez otorgó a Kevin la custodia total, con solo visitas supervisadas para Sara, condicionadas a que completara clases de crianza y una evaluación psicológica. La orden de restricción que ella había presentado contra mí fue desestimada con prejuicio. Pero la verdadera victoria llegó después, cuando vi a mi hijo y a mi nieta bailar en mi cocina mientras yo preparaba el macarrones con queso favorito de Emma. Cuando escuché a Emma reír de verdad, por primera vez en años. Cuando la vi convertirse en la niña segura y feliz que siempre había merecido ser. Emma tiene 9 años ahora y se ríe todos los días. Hace 1.000.000 de preguntas, hace desorden y baila en la cocina cuando le da la gana. Es ruidosa, curiosa y maravillosamente, perfectamente normal. A veces la mejor venganza no es desquitarse. A veces es salvar a alguien que no pueda salvarse a sí mismo y verlo florecer de nuevo en quien siempre estuvo destinado a ser. La niña que temblaba en la nieve aquella víspera de Navidad, ahora es una niña segura y feliz que sabe que es amada incondicionalmente. ¿Y su abuela? Bueno, aprendí que ser subestimada puede ser la mayor ventaja de todas.